Volvemos, gracias. Ay, ese ya pudiste poner tu nombre. Ya, maestra. Muy bien. Bueno, entonces en la educación tradicional o contemporánea, nosotros no teníamos como esa preocupación como docentes en que si el alumno aprendió o no aprendió. Desafortunadamente o afortunadamente, la reforma educativa maneja que a nivel secundaria y a nivel primaria, que es la educación básica, aunque la preparatoria ya también está como educación básica obligatoria, pero se focaliza en primaria y secundaria, no podría reprobar al alumno, ¿no? Si recuerdan ustedes, con su reforma educativa, el alumno tenía oportunidad de que si no pasaba en ordinario, hacer un extraordinario a nivel secundario. Si reprobaba el extraordinario, tenía una segunda aplicación de extraordinario. Si volvía a reprobar el extraordinario, se le daba un pequeño curso para hacer el extraordinario nuevamente, ¿sí? Y si no lo acreditaba, se le podría hacer una junta con los papás y directivos para ver de qué forma lo apoyábamos en casa. Y aparte ahora se le dice al maestro, bueno, ¿y tú cuando lo detectaste, qué hiciste? Si el maestro no llevó una metodología especial con este chico que tiene baja calificación o que no tenía calificación aprobatoria, por ejemplo, le dejé más ejercicios, nos vimos entre clases, o sea, el docente tenía que evidenciar todo lo que ha hecho con este alumno para que apruebe, y en caso de no aprobar, se hacía una junta y se determinaba si se promovía o no se promovía el alumno. Obviamente los padres tenían la última palabra y digo, ¿qué papás van a decir? Sí, repruébemelo y vuelva a hacer toda la escuela, ¿no? Así como que, ay, denle la oportunidad y él le va a echar ganas, ¿no? Y pues era mucho trabajo. Yo me acuerdo que platicaba con una maestra de secundaria y decía, es que es más fácil ponerle 6, ¿sí? Y mandarlo a la deriva con otro maestro, a meterte y parar toda la clase específicamente con una persona que no está comprendiendo, pero porque no te hace tareas, porque no te pone atención, o sea, porque no le interesa. El alumno se entera que no lo pueden reprobar, entonces el alumno pierde el interés en la escuela, ¿no? Antes, en la escuela contemporánea, lo difícil que era que sacabas un 6 y ya estabas como rezando, ya sabías cómo te iba a ir por esta calificación, ¿no? Y llegabas a casa con miedo. Ahora le Y echan la ahorita lo que culpa. piden es el 6, maestra. Sí, ¿verdad? Ya, ya póngame 6. Ya con el 6. Sí, ¿en qué momento nos hemos perdido? Y nosotros como maestros dices, bueno, o sea, si esto me conlleva, porque no te pagan extra, ¿eh? Ah, Pero si no. me conlleva tener que crear estrategias, uno como amor a la docencia dices, va, lo hago, pero cuando el niño tiene problemas de aprendizaje, quiere aprender, pero cuando el niño es flojo, no te hace tareas, no está aprendiendo, no pone atención, falta mucho, ¿de qué forma el maestro va a como apoyarse para ayudar a este niño? ¿No? Que en los tiempos de antes no se veía. Pues era lo que decían antes, ¿no, maestra? Que la educación, decían que la educación, que decían que la educación con sangre entra o algo así decían. Yo me acuerdo cuando mi mamá se sentaba conmigo a hacer tareas, ¿no? Era así como la chancla, la regla y mi mamá. Entonces era de que, a ver, tanto por tanto, y yo, ay, tanto, y no, y ahí, o sea, las tenía, no me pegaba, pero las tenía como para motivarme intrínsecamente al Claro, era la aprendizaje. motivación. Y obviamente yo uso mi técnica de la chancla cerca de con mis hijos, porque no, o sea, mi hija está brincando por toda la casa y yo decía, ay, ven aquí, siéntate. Es Condicionamiento operante, maestra. operante. Me dan ganas de ponerle toques, en serio. Y Así. sí, ahí como las ratitas de Skinner. Ajá. Maestra, la cuestión es que el alumno no entiende las consecuencias de esto, porque si a mí me dicen el 6, ok, pues con gusto el 6. Ese ya no es problema mío. La cuestión es para que ingrese a la universidad.
sea, porque un promedio por debajo de 90, ya no. No, ya no entra a la universidad, pero ¿qué pasa? Que hay muchísimas universidades privadas que no hay un Ah, sí, índice de calidad, no hay un índice de exacto. calidad donde, por ejemplo, yo como universidad digo, van a hacer un examen de admisión y si tienen 8, entran a mi universidad. ¿Por qué? Porque es lo que yo estoy, lo que voy a vender, la exigencia que yo voy a vender. Sí, pero como a mí me interesa más la matrícula, niños que tengan problemas de lo que sea, tú mételos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque la bronca la lleva el maestro. Cuando en tu clase tienes puros chiquitines de 8, calificación de 8, aplicaditos, que hacen sus tareas, y te llega un niño de 6, pues no es por hacerle mal de ojo, digo mal ojo al niño, pero ya es un líder negativo que te va a llevar de la mano a otros que eran positivos y se van a unir, ¿no? Y empiezan a flojear y porque es su estilo de aprendizaje, o sea, desde la primaria, este niño líder negativo lleva esta educación de aprendizaje, es lo que sabe que hacer y le ha funcionado, ¿no? Y empieza a contaminar otros chiquitines y así empieza, ¿no? Todo esto. Llegas y no sabemos cómo termina la licenciatura porque pues su papá sí pagó y pagó los extraordinarios y los maestros se vieron en buena onda y a lo mejor no tienen las competencias, pero es buena onda o es del comité y con eso ya pasó la licenciatura. No, Y es el mismo que te está operando y es el mismo que te está sacando una muela. exacto, es a donde iba, digo, la calidad de profesionistas que son, porque pues adquieren un título a final de cuentas, pero eso no va con la calidad que pueden tener como profesionistas. Digo, yo sé que un 50% es la teoría y otro 50% o hasta 60% puede ser la práctica, pero ¿quién va a ser la primera persona con la que va a empezar a practicar? Ojalá fuera su familia y fuera su mamá que Pero no. nunca le puso atención, ¿no? Pero no, es gente externa que no sabe uno a veces con quién se topa. A mí me tocó, les voy a platicar, me tocó que traía yo la muela del juicio, en vez de salir así, bonita, ella se acostó y empezó a aventar a todos los dientes. Entonces me dice que tenía que ir con un doctor, pues yo fui con un dentista, ¿no? Y me dice, sí, pero no la puedo sacar porque mis aparatos no me lo permiten. Le tengo que quitar los dientes de enfrente para que el tubo pueda meterse. Como les explico que me quería quitar los dientes de enfrente. Y yo me quedé así de, ¿pero cómo? Le digo, pues no tengo problema con mis dientes. Sí, pero es que haga de cuenta que a la manipulación no se puede con los dientes de enfrente. Es como si fuera de cuenta un tubo así, que es con el que hace palanca y presión. Entonces los dientes me estorban. Así que necesitaría yo quitar los dientes de enfrente para poder manipular hacia la orilla que era donde estaba la muela del juicio. Obviamente me fui de ahí, pero ¿cuánta gente no dice, y no hay otra forma, porque ella aferrada, que no había otra forma, ¿no? Es que está chueca y es que va para abajo y va a llegar a hueso y me empezó a explicar según ella y dije, no, bueno, gracias, ¿no? Voy a pedir otra opinión, pero ¿cuántas personas no pueden como caer con ella? Eso ya fue hace como 10 años, todavía paso por ese consultorio y sigue la misma odontóloga ahí, ¿no? ¿Cuántas víctimas han pasado por ella que quizá ya agarró ahorita un poco de práctica, ¿no? Pero qué miedo, ¿no? Nosotros Pero como, ¿cuántas placas ha puesto? ay, se cobran Es un bien, ¿no? negocio redondo Ah, ese, maestra. Sí, pero imagínate, o sea, pero digo, cuando te causa problema, pues sí, quítatelos y póntelos con tornillo o una plaquita o lo que sea. Pero cuando no tienes problemas con los dientes de enfrente y por quitarte una muela te los quieren quitar, ya me imagino cómo me voy a quedar. No, no, qué Con las bueno que muelas enfrente. así. Su muela abarca los dos espacios. Entonces, sí, o Imagínate sea, el doctor, ¿no? Me estorba el corazón para poderte quitarte un pulmón. Te voy a quitar el corazón y luego te saco el pulmón y te lo vuelvo a poner. Sí, y ya, Exacto. está listo. Es sí. así, a grandes dimensiones y a pequeños rasgos. De hecho, tenía una prima que es odontóloga también, bueno, ella es muy joven, pero es odontóloga, y me comentaba que ella está en la UDG, que, o sea, en la materia de anestesiología, no, de anestesia para poderte hacer una extracción,
Había alumnos que la pasaban con 6, ¿sí? O en extraordinario, y nosotros nos ponemos en manos de ellos, ¿no? Y yo sé cómo saber si la persona sabe o no sabe hacerte algo que te pueda hacer una parálisis, imagínense, o sea, son cosas muy delicadas, como lo comenta Bere, déjate quito el corazón, o cuántas esponjas no se han quedado dentro de los cuerpos, pinzas, no, o sea, y obviamente yo sé que todos nos equivocamos, todos podemos tener un descuido, pero si eres como metodológico y recuerdas todas las cosas que tienes que hacer en una cosa tan delicada, pues los errores son menores, ¿no? Pero de acuerdo a la educación, a la modernidad de nuestra educación, sí se han perdido como muchas cosas. Una de ellas, vean, este plan de clase. O sea, si recuerdan ustedes el plan de clase por competencias, eran como 6 hojas. ¿Sí se acuerdan? Ahora vean, o sea, este es el plan de clase, una sola hojita de frente y te platicaban así como brevemente cuáles son los indicadores de estos contenidos, objetivo y se acabó. Ahora nosotros en la clase moderna o clase por competencias, buscamos abarcar todos los estilos de aprendizaje, todos los canales de aprendizaje, de comunicación, y se meten estrategias didácticas, como reforzamientos lúdicos para el aprendizaje, o sea, toda una gama de conocimientos para que al alumno le quede clara el tema, y antes era solamente la razón la tenía el maestro y lo que él decía se hacía, ¿no? Y no había como esta parte lúdica o esta parte dinámica de la clase donde el alumno reforzaba, sino era la clase como tradicional, ¿no? Pero funcionaba de esa forma, ¿no? Ahora, sí, el docente se desvive por dar una buena educación, pero la otra parte, como no hay esa presión, como no hay esa obligación, pues no le interesa. Por más que nosotros hagamos 1000 planeaciones, nosotros hagamos 1000 estrategias de aprendizaje, si el alumno de aquel lado no le encuentra el sabor a la educación, no le encuentra como el para qué me sirve o por qué me sirve, pues nuestro trabajo va a quedar ahí en papelito, ¿no? A comparación de la escuela contemporánea, donde el alumno era el que quería estudiar. Digo, me acuerdo, me lo platicó mi abuelita, en paz descanse, que ella, pues, por ser mujer, no le dejaban estudiar. O sea, era una lucha de que yo quiero estudiar y no puedo estudiar. Y ahora que no existe esta limitante, pues la educación se ha quedado como sin interés, considero yo, díganme ustedes, de aquel lado. ¿Cuántos niños en el salón de clases, Veré? ¿Cuántos niños tienes tú que en verdad digas, les interesa aprender? Y no van porque la mamá los obligó, porque la mamá la agarra de guardería. O sea, ¿cuántos alumnos por ejemplo, cuántos alumnos tienes en clase? ¿20, 25? Tengo 37 alumnos, maestra. Santa María de Jesús, 37. Según la reforma educativa que va a entrar en el 2021. En Pues, 2015. maestra, yo tengo Eso es en 45. Dubái. No, en el 2021 la reforma educativa dice que máximo 25 alumnos debemos de tener en la institución, digo, en el salón. Y si no los tenemos, podemos denunciar a la... sí. A la Antes FEPADE. lo voy a hacer porque yo tengo 2 grupos, maestra. Tengo 45. En cada grupo, Yo en mi grupo tengo 45. no, los van a dividir para el 2021. Cree en el Ay, santo. ojalá. Ojalá. Sí. Bere, a ver, Pues dime fíjese que- entonces. Déjale platico un poquito. Con esta pandemia se da uno cuenta de quiénes realmente tienen el deseo de estudiar, de estar al frente. Se ven los papás que están interesados. Yo llegué a este grupo, no lo conozco, a los papás así como que convivir mucho porque soy nueva en la escuela. Y me asombré porque me platicaban compañeros que era un grupo flojo, que no trabajaba, que bla, 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 ¿no? De miles de cosas. Y ahorita de esos 37,
4 alumnos se cambiaron por motivos personales de residencia, como es una escuela de tiempo completo, entonces los niños no viven como muy cerca de la escuela, entonces se cambiaron de residencia y cambiaron de escuela. De esos 37 alumnos, 4 se cambiaron, 2 se dieron de baja, se fueron a otro estado y tengo 25 en constante comunicación. De esos 25, 20 son los que me mandan actividades y son los que están al pie del cañón. Y, por ejemplo, los miércoles hago mi clase virtual y son los 20 niños que tengo conectados y hago preguntas retadoras, hago cuestionarios, les gusta mucho jugar y son, y es donde me doy cuenta que realmente están aprendiendo y realmente ponen interés a las actividades que yo les mando. Pienso que de esos 20 niños, 5 los obligan los papás. Los demás, me imagino que son también por motivación de ellos y motivación del docente. Sí, claro, tienen muchísima razón. El docente tiene un papel muy, muy importante. Y más con esta pandemia puedes ver cómo no están tan obligados a cumplir con un horario y uniformes y talala. Si los papás le echamos mucha flojerita y me estaban cayendo las pedradas, yo nada más le hacía así, mira, con todo lo que decías, qué bárbara, qué bien me conoces. Ay, no es cierto. Bueno, así poquito. Sí, es complicada esta parte de ser maestra y ser mamá, porque sabes que sí hay interés porque aprenda, pero como no hay tanta presión, dices, ay, yo me manejo. El otro día estaba viendo las actividades de mis hijas que mandan a los maestros de la secundaria, las dos están en secundaria, y volteé a ver su cuaderno y vi unas faltas de ortografía. Y luego yo digo, ay, no, ¿qué han de decir los maestros? Ay, las hijas de la maestra. No, pero bueno, son ellas, no soy yo. Entonces ya ahora sí ya les dije, de lunes en adelante, trabajo que van a subir, trabajo que me enseñan. Porque ellas están solitas subiendo sus tareas, ahí de repente se me dicen, mami, ¿me ayudas? Y yo, espérame, ahorita, no me molestes. No. Pobrecitas, los hijos de los maestros siempre son los más descuidados. Sí, y no es por gusto, pero cuidamos más a otros niños que revisar las tareas. Digo, es parte de que ellos tienen que aprender a ser autodidactas y autosuficientes en esta parte, ¿no? Pero sí, yo era una mamá muy exigente y en verdad me volví una mamá muy flojota. Pero, y no, digo, yo no responsabilizo a la maestra para nada, la maestra es muy paciente y demás, pero, por ejemplo, antes era como, ay, bueno, ya se fue a la escuela o ya la dejé en la escuela mientras hago otra actividad, ¿no? Y ahora es estar en la actividad, estar con la niña, entonces sí es como algo complicadito, pero pues, esperemos. Ah, por cierto, tengo una mala noticia, se acaban las escuelas de tiempo completo. Se nos acaban. Para mí es buena noticia porque son mal pagadas. Sí, y ahora sin dinero, pues cómo se van a pagar. Pero Sí. pues había parte emocionante porque los chiquitines tenían otras actividades como comer sano, o sea, comían en la escuela y era como la comida sana, pues actividades, música, teatro, no sé, qué les tocó danza a tu escuela donde estás. Sí, Pero entró pues, el programa Recrea. ahí trabajo yo. Ah, Entonces, imagínate, ¿qué escuela es? ¿En qué escuela estás? se llama Bernardo Gómez, está aquí en el Cerro de Tonalá. Mero Tonalá. Creo que nada más hay como, en cabecera nada más hay 2 escuelas de tiempo completo, esa es escuela de nueva creación, entonces. Sí, pues Sí, ahorita se están peleando a ver si se quitan otras cosas para dar que no desaparezcan las escuelas de tiempo completo, porque imagínate, o sea, por los papás, por los niños y por todo lo que conlleva, pero ya sí. no hubo Y es que estas escuelas vienen a romper ese tema que estamos viendo, maestra, de una escuela contemporánea. Llegan y rompen esquemas. Ahora el niño
se enseña a comer en la escuela no, en la escuela no era como para comer sano, te daban los temas, pero nada más eso. Te dan otras cosas como cine, te dan, ¿cómo? Bueno, otras asignaturas. Sí, Y, y finalmente la hacen parte como de su hogar, ya no es como una institución, sino la hacen parte de su vida y llevarlo a la vida cotidiana. Antes las escuelas no eran así, antes eran como que tu escuela y cumple con tus tareas y tu mamá te regañaba si no sé, a mí mis papás, bueno, mi papá sí es licenciado, tiene licenciatura, mi mamá no, llegó hasta primaria, pero yo le decía, ma, es que me explicas esto, y es que ¿a qué vas a la escuela? Me decía, ¿no? ¿Y a qué vas a la escuela? Pues a aprender. ¿Y por qué no aprendes? Es que no le entendía a la maestra. ¿Y por qué no preguntas? Es que le preguntó y me dijo que ya no tenía tiempo o que ya tenía que pasar así, ¿no? Me tocaron varios maestros muy cerrados, también estuve en un colegio y las maestras como muy cuadradas, ¿no? Y eran monjitas, entonces era con la regla y así, ¿no? Tenía un maestro de danza, ¿no está por el maestro Bruno? Él no, otro maestro. otro maestro. Otro maestro. Él era mi maestro de danza de la secundaria. Este otro maestro te agarraba de las patillas, si te estabas platicando, si estabas mal, si no hacías bien un paso, te agarraba de las patillas, te hacía que te pusieras de puntitas y decía, date vueltita. Y te daba vueltita así con la patilla y tú ahí, para que te salieran bien los pasos y pusieras atención a la clase. Ay, pues, Esa era, sí me digo, tocó esa escuela. entiendo que como maestros que somos, hay niños que sí dan ganas de darle así toquecitos, que agarren los fierritos y que se retuerza a ver si las neuronas empiezan a funcionar, ¿no? Agarrar 2 hilitos y así. Pero, pero, ay, nosotros ya, bien, imagínense, somos los maestros del futuro y queriendo darle toques a los alumnos. ¿Y qué te enseñó tu maestra? Hoy le van a preguntar a Adriana y Adriana, ¿a cómo electrocutar a mis alumnos? No, no, la maestra no lo dijo. No, sí hay casos difíciles como, pues es que somos seres humanos que tenemos una familia y que tenemos 1000 ocupaciones y que también vemos que si no hay interés de aquel lado, también uno se desmotiva como maestro. O sea, empiezas a hacer tu esfuerzo y tu mayor esfuerzo para formar estos chaparritos, pero si tú ves que ni la mamá ni el alumno les interesa, pues te desmotivas, ¿no? Como maestra, con ese niño, nada más dices, ay, ya, fulanito no le quiere echar ganas, yo ya le eché 1000 kilos, ya lo motivé, ya le hice y no quiere, pues entonces, pues hasta aquí está mi límite también como maestros, tenemos que tener como límites, ¿no? Hice esto, lo que está a mi alcance, pero hay límites. ¿Cómo es una planeación didáctica de la escuela tradicional? La didáctica tradicional es muy egoísta en la autonomía y participación del aprendiz. Protagoniza al maestro, quien es la base y condicional del éxito en la educación. Creo que ustedes han tenido maestros que les hablan sobre la aula invertida, donde el alumno es el centro del aprendizaje y donde el maestro solamente es un guía y es un orientador. Esa es la escuela moderna, ¿no? Pero en la tradicional, el alumno era un aprendiz nada más. De hecho, había como hasta bromas que decían, eran ay, se me fue el nombre, pero como el sábelo todo y tenía sus ayudantillos, ¿no? Los chiquitines que querían aprender. Pero se veía al maestro como, en verdad, como una institución del conocimiento. Ahora ya, digo, no es por menospreciar, pero ya cualquiera quiere ser maestro. O sea, no es nada más de que te levantes un día y digas, voy a ser maestro. No, o sea, necesitas una preparación, necesitas algo. Por ejemplo, ustedes están preparándose para la educación, pedagógicamente están adquiriendo herramientas para llevarlas a su grupo y estar planeado. No hay maestros que solamente por tener plaza ya llegan, se sientan y no hacen nada y pierden el amor a la educación, ¿no? Entonces, sí hay mucha diferencia en la planeación didáctica. Por ejemplo,
Al maestro le correspondía organizar el conocimiento, revisar el material y determinaba qué se veía y qué no se veía de acuerdo a criterio. Decía, este tema no me gusta, lo voy a cambiar por tal tema y era lo que se hacía, ¿no? Ahora nosotros los maestros tenemos como la oportunidad de mejorar el currículum educativo, donde si un tema no me gusta, lo puedo modificar siempre y cuando se cumpla la competencia que me está señalando el mapa curricular, ¿no? ¿Cuáles componentes son de un plan didáctico? 1, objetivos o propósitos, organización de contenidos, actividades o situaciones de aprendizaje y cómo te voy a evaluar. Estos 4 puntos eran los que se hacían en una planeación didáctica. Ahora nosotros tenemos que hacer como 40,000 pasos más donde refuerces el conocimiento, cuáles estrategias, obviamente sí se manejan objetivos, sí se manejan propósitos, pero ya va enfocado en competencias y cómo vas a lograr, cómo vas a medir que el alumno no tiene la competencia, que la va adquiriendo y que ya la tiene. O sea, nosotros tenemos que evaluar todo el proceso y antes solamente era, tu plan de clase era objetivos, organización de contenidos, situación de aprendizaje y evaluación, ¿no? ¿Cómo son las evaluaciones de antes y cómo son las evaluaciones ahora? A ver, vamos a abrirle el micrófono a Paula. Hoy has estado muy callada, Paula. Dígame, maestra. Paula, ¿recuerdas cómo era la evaluación antes? ¿Qué porcentaje se le daba a la evaluación? Ay, pues el examen, los exámenes, no había como un procedimiento para armar un proyecto final, era prácticamente tus tareas y en base al examen lo que sacaron. Sí, de hecho recuerdo que el examen era hasta un 60-70% de calificación. Un examen determinaba si eras apto o no. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando, Gilberto, a ver, Gilberto, dime, ¿qué pasa cuando un alumno se ponía nervioso y reprobaba el examen, pero tú sabías que sí conoce los temas, sí es buen alumno? Dígame, maestra. Ya ven, a esos alumnos me refiero yo, que no me ponen atención. Luego, ¿por qué les pego? Es que nomás fui un poquito al baño, maestra. Ah, ok. Antes, estamos hablando del examen. Antes el 60% de la calificación era tu examen. Pero, ¿qué pasa con esos alumnos que se ponen nerviosos y se les borra el cassette? ¿Qué es lo que pasa con ellos, maestra? Pues a mí me ha tocado alumnos cuando estoy aplicando el examen y de repente no se olvidan de todo, no se acuerdan de nada. Pues trato de apoyarlos, porque yo siempre les he dicho a mis alumnos que una evaluación no es para, mm, vamos, para molarlos, para regarlos con la calificación, porque simplemente es una evaluación de conocimientos que tanto han aprendido. Eso me deja más a mí para saber cómo debo de trabajar un poco más con él. Aparte de que eso a mí me sirve como docente, el saber en qué estoy fallando. Entonces, eso es lo que pasa con estos alumnos. Si se les atora el barco, yo los ayudo. Porque realmente no puedo evaluar sus conocimientos que hemos tenido durante el semestre o durante el parcial en un solo examen. Gracias. ¿Esa es de la escuela moderna que vivimos actualmente, ¿no? No quedarnos solamente con un papelito lo que diga, sino la evaluación inicia desde que el alumno está sentado en el aula, porque lo estás observando, qué tanto trabaja, qué tanto hace. Pero antes, a ver, Sara, antes, si sacabas mal un examen, esa era la calificación que tenías, ¿no? Y no tenías como esa parte de
Bueno, es que el alumno sí conoce, el ¿No alumno sí... tenías más oportunidades de donde el maestro dijera, bueno, asiste diario y trabaja cumple con las tareas y todo, esos puntos no se tomaban en cuenta, era la calificación y ya, porque recuerdo en una ocasión una maestra que me decía, ¿y luego qué te pasó? Pues no sé, pero lo sabes hacer. Pues sí, pero en ese momento no supe hacerlo y era la calificación que se iba y era con el temor que llegaba a casa porque los papás eran también muy estrictos, ¿sí? Y así como que mi mamá, ¿y qué pasó? Pues no sé, pero ¿en qué estabas pensando? Pues en nada, no lo supe hacer. Hoy ya como que mi mamá se siente y reflexiona y dice, ay, a veces uno se deja llevar por un número, pero ya no es tanto un número, ya es más bien como que la capacidad de pensar y de entender de cada niño. Yo ahorita a lo mejor no puedo evaluar a mis niños a pesar de que estamos a distancia y trabajamos en presencial, porque donde yo trabajo trabajamos en presencial y no hay una evaluación como tal. Más sin embargo, al concluir cada clase, les hago varias preguntas y es ahí donde me doy cuenta si comprendieron o no comprendieron el tema y veo la forma o la estrategia si la debo de cambiar para que si en un debido momento los niños no entendieron, pues buscar algo distinto para que me puedan entender los siguientes temas. Gracias, Sara. Sí, pues ya uno busca estrategias en verdad como maestro porque te preocupa la educación de los chiquitos. Pero hay maestros que no entendieron, me da, como la escuela, que están como casados con la escuela tradicional. Jessy, tu manita está levantada, te escucho. Pero a veces es lo contrario, ¿no, maestra? Porque, bueno, tengo conocidos que a veces en los exámenes, les va súper, súper bien, pero no entregaron tareas. Entonces, ahí se evalúan más los conocimientos. Ayer me platicaba mi novio que en el caso de su sobrino, se me hizo un muy mal plan de parte de la maestra porque ella evaluó pues primer corte por medio de un examen. Para ella no valieron las tareas que le mandaron, si las entregaron en forma y tiempo. Y me decía mi cuñada que le puso 6 y 7 al niño en diferentes materias, que porque ella la verdad tiene mucho miedo al COVID y casi no sale a la calle. Entonces ella se justificó diciendo que pues ella no quería salir porque no quería arriesgar a sus hijos a hacer el examen, que si se lo podía implementar de otra manera y no la dejaron. Entonces le dijo, lo siento, pero tiene 6 y 7. Le dijo, pero es que sí entregué las actividades, fue en forma y tiempo. Pero yo lo que estoy evaluando es como el examen. Entonces fue así como una manera muy tradicional a lo que ahorita estamos comentando. Y me preguntaba qué es lo que puedo hacer ahí. Le digo, entonces, o sea, ¿qué chiste tiene que estén entregando las actividades si no las va a tomar en cuenta? De hecho se puede hacer y mucho porque en la Secretaría de Educación se va por competencias y no se eliminó ya esta escuela tradicional. O sea, ya lo vimos desde hace cuánto tiempo de que con la escuela moderna que llegó, o sea, sí puede hacer y mucho y la maestra saldrá perdiendo muchísimo, ¿no? Porque no puedes evaluar con un solo examen, tiene que ser una compensación entre actividades que demuestren y evidencien la competencia a un método, le llaman un método como de cuantificar qué tanto sabes, pero no es 100% creíble. Es un instrumento de medición, pero no es creíble. La evaluación tradicional lo que maneja son parámetros solamente y es para el docente para tener en cuenta qué calificación antes se le daba al alumno solamente por este examen. Se brindan notas cuantitativas, no cualitativas. El alumno no sabe por qué sacó 6. Solamente el maestro le decía 6, 5, 4, 3, ¿no? Ahora tienes que retroalimentar y platicar con el alumno y ver por qué les fue tan mal en el examen, ¿no? Ya es como un contacto más humano, humanitario, que anteriormente. Tiende a centrarse en las debilidades y en los errores. Antes acabas mal y te ponen una tacha. Ahora ya no puedes poner tacha porque dañas emocionalmente al alumno y lo desmotivas. Tienes que dejar esa pregunta en blanco.
O sea, los aciertos van con palomita, los no aciertos se quedan en blanco. No puedes poner tachas. Si a mí me llega mi hija con un examen, bueno, mi hijo con un examen donde hay tachas, yo puedo denunciar porque están haciendo un maltrato psicológico a mi hijo y lo están desmotivando por ponerle una tacha. Aunque el niño esté mal, pero es un desmotivante y la ley los ampara, que es lo peor. Así que hay que dejar en blanco, si está mal, lo dejas en blanco y cuando das la retroalimentación, discutes este punto, ¿no? Si el alumno tiene la respuesta, se la puedes calificar con positivo. Si el alumno está perdido con esa respuesta, la dejas en blanco y solamente sumas los puntos positivos. Se quiere manejar la positividad, ¿sí? Psicología positiva en la educación y está correcto, está padre. Si ustedes tienen la oportunidad, métanse a los cursos de psicología positiva porque ya para el 2021, en agosto, va a ser una materia más y una forma más de la educación, la psicología positiva. Así que, cómo retroalimentar con confianza y motivando al alumno sin hacerlo sentir como mal. Ya les había platicado de la retroalimentación sándwich. Siempre le dices algo positivo y con eso inicias. Un comentario positivo sobre su trabajo, aunque su trabajo sea horrible. Pero tú empiezas con algo positivo, así, me gustó la estructura de tu trabajo. En medio va todo lo negativo, pero le falta esto, y terminas con algo positivo. Y me encantó que hayas trabajado de tiempo y forma. Si me voy a entender, es un sándwich donde lo del medio es lo mal que sacó el alumno. Porque si empiezas con, es que tu trabajo apesta, desde ahí ya bloqueaste al alumno y lo desmotivaste. Entonces siempre tienes que empezar con un comentario positivo, luego sigue lo negativo y terminas con algo positivo y el alumno se va tranquilo. Esto lo maneja la psicología positiva y ustedes lo van a tener que aplicar ya en la educación, ¿no? Porque si llega así, bueno, en mis tiempos era de, no, está mal, regrésate, apesta esto, está horrible. Entonces ya no se puede hacer eso, ¿sí? En la escuela tradicional se tendía a castigar los errores, ¿sí? Y el alumno pues sabía que estaba mal, se iba a la orilla, se quedaba sin recreo. Ahora ya no lo puedes ni limitar ni siquiera para ir al baño. Si tú al alumno te dice que quiere ir al baño y le dices que no, te pueden denunciar porque el alumno puede presentar una infección en vías urinarias y va a ser tu responsabilidad. Entonces el alumno tiene permiso para ir al baño cuantas veces necesite. Solamente haces la observación y levantas el reporte para que la mamá pues platique con su hijo por las salidas al baño, ¿no? Digo, sale al baño y se pierde por 3 horas el niño, pero no puedes limitarlo las salidas al baño. Y en mis tiempos era casi te orinabas, pero no preguntabas si podía salir porque el maestro se molestaba, ¿no? Es la diferencia. Me marca que nos queda menos de 1 minuto, así que pues voy a continuar. Igual, pues, como siempre, voy a terminar con la clase en el grupo, ¿no? Vamos a dejarlo aquí porque ya se me va a cortar esto, ¿va? No hay tareas pendientes, no hay actividades pendientes. Nos vemos la próxima semanita, ¿va? Muchas gracias, descansen rico y diviértanse. Gracias, Cuídense, maestra. hasta luego. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima Cuídese semana. mucho, maestra. Cuídense. Claro que sí. Gracias, Gracias, maestra. maestra. Bye. Gracias, maestro. Miriam, no te veo.